¿Por qué todos los venezolanos que viven fuera de Venezuela se molestan? Epa, mi llave, bien interesante tu pregunta. Si me lo permites, te lo voy a contestar y así esto me ayuda siempre a reforzar esta información que es interesantísima a mi audiencia. Venezuela pasó por su peor crisis política, económica y social a partir del 2012-2014 en adelante, producto de un mal gobierno, una mala gerencia pública, con decisiones económicas de macroeconomía muy erradas, pero también por la intervención de empresarios importantes de peso en el país que decidieron hacer lo que se llama una guerra económica, es decir, se pretendieron involucrarse en la política y al limitar la oferta de sus productos o al hacer algunos tipos de gestiones irregulares que no son además este, su competencia para ejercer un peso político, bueno, eso también dificultó toda la situación, pero eso agrégale la torpeza bueno, esto no fue una torpeza, el acto criminal por parte de un grupo de líderes de la oposición política que solicitaron sanciones a nuestro país. Esto nos limitó los ingresos, o sea, aparte del desastre económico que teníamos en el país, nos limitó los ingresos externos en casi un 95%. Para que tengas una idea, las sanciones no solamente afectaron a las empresas del Estado, a los funcionarios públicos. Empresas privadas no podían hacer compras en el exterior simplemente porque los empresarios del exterior no querían arriesgarse a ser sancionados por Estados Unidos simplemente por venderle a Venezuela, aunque no tuvieras nada que ver con el Estado. Esa es la realidad. Pero bueno, afortunadamente los venezolanos no somos nada huevoneados. Huevoneado es una frase de aquí, no sé bien si eres venezolano, no te leí el acento. Y bueno, nos fuimos adecuando a la crisis que teníamos y a las nuevas circunstancias. ¿Qué permitió eso? Que en muy poco tiempo, bueno, abriéramos otras líneas de trabajo, otras maneras de gestionar los recursos, lamentablemente bastante costosos, pero se hicieron, pero comenzamos a salir de la crisis. Y sorprendentemente Venezuela comenzó a tener mejorías. Luego, hace un año y tanto, que definitivamente flexibilizaron las sanciones, pues bueno, eso terminó de darnos más oportunidades, más oxígeno y mejorar aún más nuestra situación en Venezuela. Mientras tanto, bueno, esa crisis que te estoy haciendo referencia, más un manejo mediático de ese liderazgo de oposición nefasto que pidió las sanciones, junto con un grupo de países que en ese momento tenían liderazgos de derecha y de extrema derecha, crearon una vaina fatal llamada el Grupo de Lima, que junto con Donald Trump en su primer gobierno y varios países de la Unión Europea, intentaron crear la matriz de opinión de que en Venezuela la situación era tan pero tan grave, te repito, una crisis arrechísima, nadie la niega, pero que tampoco se había llegado a un punto de tener que hablar de crisis humanitaria. Entonces, para impulsar más ese discurso de la crisis humanitaria a través de varios discursos, incentivaron una migración para generar una crisis migratoria y con ello justificar aún más la crisis humanitaria. Te insisto, la vaina en Venezuela estaba jodida y a muchas personas no les quedó más remedio que cerrar la puerta e irse, ¿ok? Pero también se convirtió en una moda que llevó a más de 7 millones de venezolanos a migrar. ¿Pero por qué te digo una moda? Bueno, porque aunque la vaina se puso difícil y que emigraron 7 millones, un 16, 18% de la población, pero bueno, pero se quedó el 80 y pico por ciento, ¿no? Se quedaron 26 millones de personas que logramos comer a pesar de lo difícil que estaba, porque de verdad que los anaqueles estaban vacíos, nos adecuamos y conseguimos medicina, fue muy duro, pero lo logramos sobreponer. Entonces ahí viene un punto importante. Si 26 millones de personas lo logramos, no era cierto que a juro tenías que emigrar para sobrevivir. Ese es un poco el tema del discurso. Y durante un buen tiempo, ese grupo de venezolanos que emigraron utilizaron muchas técnicas para abrirse camino. Entonces, el discurso de ellos es que Venezuela era terrible, horrible, horroroso y vaina.
Y bueno, y fueron recibidos como pobrecitos los venezolanos que vienen huyendo, vengan para acá, no necesitan permisos de trabajo, no necesitan permisos migratorios, les dan unos permisos especiales, le daban TPM, no sé, cualquier vaina que se le pudiera ocurrir como beneficios por las condiciones que vivía Venezuela, además especialmente de los países del Grupo de Lima, que precisamente si estás incentivando esto, y claro, ellos querían hacerlo para poder tener la excusa, lo que nunca se les imaginó que el tema se les fuera de la mano. Ellos pensaban que iban a mover 2 millones, 3 millones de personas y se les fue a 7 millones. Y nunca pensaron que la gente se iba a ir a comenzar a ir a Estados Unidos, y resulta que primero se le fueron por avión a los que tenían visa, visa de turista, que echando vaina uno les llama a los niños visa, porque que ni siquiera la visa se la sacaban ellos, eran que tenían sus visas cuando se lo sacaron junto con sus padres y se aprovecharon de esa vaina para irse. Y bueno, luego vino el tema del Darién. Pero los perjudicó aún más también, porque entonces resulta que esos países que en algún momento se veían muy fuertes, como Chile, Ecuador, Panamá, Colombia, Argentina, etcétera, como todo lo que sucede en la economía, que se llaman los ciclos económicos, llegó su momento en que la vaina también se les puso jodida. Y entonces resulta que muchos venezolanos que se habían ido para esos países agarraron sus macundales y se fueron, pero resulta que también se llevaron peruanos, se llevaron ecuatorianos, se llevaron chilenos, colombianos, y se han ido caminando el Darién para Estados Unidos. Es decir, como te lo dije, se terminó convirtiendo en una moda. Bueno, y las modas se pegan. También porque decimos que es una moda, porque una moda es algo que pasa en un tiempo muy corto, un tiempo específico, y tiene un boom y ya. Y por otro lado, bueno, hasta los países a donde se iban eran modas. Comenzaron con Panamá, se ganaba en dólares, inmediatamente después vino Ecuador, también se ganaba en dólares, después agarraron Chile, el país de los mejores indicadores de la región, luego Perú, Perú los recibí, tenía Perú unos indicadores económicos extraordinarios, pote de humo, nadie va, ¿quién carajo se le ocurre emigrar a Perú? Hay que tener bola. Y bueno, si Argentina, y ahora la moda es Estados Unidos. Ustedes no pueden decir que no es una moda, porque hasta los destinos a donde han inmigrado, si lo ves en una línea de tiempo, se convirtieron en una moda. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, de esos 7 millones de venezolanos, 3 millones ya se han devuelto porque se dieron cuenta que eso de emigrar no era la solución, porque también los países tienen sus problemas internos, y siempre, siempre el migrante es ciudadano de tercera, salvo aquellos que tienen éxito, porque nadie dice que no haya un grupo de venezolanos que a donde han ido han tenido éxito. Esos se radicaron en ese sitio y ni están pendientes de Venezuela. Pero la gran mayoría de estos venezolanos que huyeron autoexcusándose de que estaban jodidos por la situación del país, realmente no es por la situación del país, es por la situación, la incapacidad de ellos de enfrentar un momento difícil que a cualquiera nos puede pasar, bien sea personal o bien sea algo global del país donde tú estás, de la región o del mundo, como por ejemplo pasó con la época de COVID. Cuando nosotros llegamos al COVID, ya teníamos posgrado de momentos difíciles. Aquí el COVID, tanto la parte de salud, que afortunadamente el gobierno, muy, muy distinto a lo que muchos creían, lo logró sobreponer de buena manera, nosotros ya estábamos preparados a trabajar en momentos difíciles, mientras en otros países estaban sucumbiendo ante esa enorme crisis. Aquí el pueblo se adecuó muchísimo más rápido, y eso a la vez nos ayudó a que ya Venezuela antes del COVID venía teniendo ese pequeño proceso de recuperación que te estaba hablando, que no era tan pequeño tampoco. Lo que pasa es que todavía no se veía el efecto. Y nosotros, el COVID a muchos los agarró con emprendimientos que entonces después lo hicieron desde su casa y lograron seguir adelante. La vida dentro del COVID aquí se normalizó bastante, el delivery se volvió la moda del negocio moda, y luego el arranque fue muchísimo más rápido que muchos otros países que ni siquiera se imaginaban que algo así pasaría y no estaban adecuados a una situación tan difícil. Mientras tanto, todos esos venezolanos que yo te estoy diciendo que se fueron y no tenían esa capacidad de resolver sus peos porque creían que sus problemas eran el gobierno y sus problemas son ellos mismos, la falta de capacidad de resolver situaciones difíciles cuando te las consigues, bueno, además lo sumó este tema en otros países, que además los países se ralentizaron muchísimo más que Venezuela y más les costó salir. Entonces, están arrechos porque ven aquí a la gente
que ahora está muchísimo mejor que ellos afuera y eso los revienta.